Bienvenidos a la oración de Jabez. Hoy vamos a explorar la profunda sabiduría de esta oración, que se encuentra en 1 Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Conocida por su mensaje simple pero poderoso, la oración de Jabez tiene 4 partes claves en las que profundizaremos, y aprenderemos cómo podemos aplicarlas a nuestras vidas hoy. Comenzaremos con la primera parte, la bendición de Dios. ¿Cuál es esta bendición por la que Jabez está orando, y cómo se relaciona con nosotros en el siglo XXI? Jabez, un hombre más honorable que sus hermanos, se atrevió a orar una oración radical, reconociendo la importancia de la bendición de Dios en todos los aspectos de su existencia. Mientras miramos la oración de Jabez, encontramos a un hombre pidiendo una vida llena del favor y la bendición de Dios. Y esta bendición no fue solo para él, sino que se extendió a todo aquello en lo que influiría. Echemos un vistazo más de cerca a la magnitud de esta bendición, y lo que significa para nosotros en el contexto actual. Jabez entendió que una vida sin la bendición de Dios es una vida llena de pruebas y decepciones. Pedir la bendición de Dios fue el impulso que impulsaría, y daría forma a cada aspecto de su existencia. Esta petición de bendición no se trataba solo de riqueza material o posesiones mundanas, sino que se extendía a su bienestar espiritual, emocional y relacional. Esta perspectiva nos enseña el valor de buscar la bendición de Dios en todas las facetas de nuestras vidas, trascendiendo los límites de la riqueza física. Pasando a la segunda parte de la oración de Jabez, Jabez aboga por la expansión de su territorio. Mirando más allá del sentido literal de riqueza financiera o aumento de masa de tierra, la extensión del territorio aquí representa el crecimiento espiritual, y el deseo de impactar vidas para la gloria de Dios. Para nosotros, esta parte de la oración nos pide que hagamos una introspección sobre nuestro viaje espiritual y nos impulsa a buscar enriquecimiento, crecimiento y madurez en nuestra fe. Jabez anhelaba más responsabilidad, más influencia y más oportunidades para servir a Dios y a los demás. Este deseo desinteresado refleja un corazón que se centra en lo eterno y no en lo temporal. La súplica por la expansión de su territorio fue una súplica a Dios para que abriera puertas de oportunidades divinas que pudiera utilizar en beneficio de muchos. Esto resalta la necesidad de que en la actualidad oremos por el crecimiento espiritual, y una mayor capacidad para marcar una diferencia en nuestro mundo. Al acercarnos a la tercera parte de la oración de Jabez, vemos a Jabez pidiendo que la mano de Dios esté con él. Aquí radica una noción significativa sobre la presencia de Dios, su presencia continua, reconfortante y guía en todas las situaciones. Jabez reconoció la necesidad de guía divina en cada decisión, protección divina en cada situación y sabiduría divina en cada problema. Esta parte refuerza la importancia de depender de la presencia, y el poder de Dios para navegar las complejidades de la vida. Reconociendo la presencia siempre importante de Dios, Jabez buscó no solo su favor, sino también su participación en cada fragmento de su vida. Al relacionar esto con el mundo actual, necesitamos internalizar la idea de la presencia de Dios no solo como un concepto sino como una realidad. En cada paso que damos, cada palabra que hablamos, cada pensamiento que pensamos, debemos ser conscientes de la presencia de Dios y reconocer nuestra necesidad de Él. A medida que nos acercamos al último segmento de la oración de Jabez, exploramos la petición de Jabez de protección contra daños. Jabez se dio cuenta, como deberíamos hacerlo también nosotros, de que cada bendición divina, cada crecimiento espiritual y cada concesión de la presencia de Dios se deterioraban sin la mano protectora de Dios. Esto nos impulsa a reflexionar sobre nuestra necesidad de protección divina frente a las adversidades y desafíos de la vida. Más que prosperidad material o favor mundano, la oración por protección era una súplica por el bienestar, tanto físico como espiritual. Esta parte de la oración nos enseña a dejar espacio para la protección de Dios en nuestras vidas. Nos obliga a buscar su escudo sobre nuestra salud y seguridad e invita a su intervención divina para salvaguardar nuestro caminar espiritual con Él. Esta frase nos lleva a considerar adoptar un estilo de vida de dependencia de Dios para cada parte de nuestras vidas. 4 frases poderosas, elaboradas por Jabez y esbozadas en 1 Crónicas, capítulo 4 y versículo 10, resumen su comprensión de Dios y su manera de acercarse a Él. La oración Jabez no se trata de conseguir lo que queremos, sino de realinear nuestros deseos con el corazón de Dios. Se trata de reconocer la necesidad de que Dios nos bendiga divinamente, nos amplíe, esté con nosotros y nos proteja. Ahora, mientras hemos explorado la oración de Jabez, hagamos una pausa para reflexionar personalmente. ¿Cómo podemos adoptar estas 4 partes simples pero profundas de la oración en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos buscar las bendiciones de Dios, desear crecimiento espiritual, luchar por su presencia y pedir su protección en el contexto de los tiempos modernos? Abrazando la esencia de la oración, podemos dedicar tiempo de calidad a buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas, comunicarnos con Él honesta y continuamente, y experimentar el profundo gozo de vivir dentro de la bendita seguridad de su poder y protección. Podemos optar por hacer de la oración de Jabez un punto de referencia en nuestro viaje de fe y transformación. También es crucial que comprendamos las implicaciones de incorporar la oración Jabez en nuestras vidas. Su oración, más allá de ser una anécdota histórica, nos sirve como guía para navegar por las complejidades de la era moderna.
Nos recuerda nuestra necesidad de reenfocar, recalibrar y realinear nuestras vidas con el propósito y la dirección divinos de Dios. ¿No podríamos todos usar un poco más de bendición en nuestras vidas? Cuando centramos nuestras vidas en la búsqueda de las bendiciones de Dios, nos acercamos a su corazón y alineamos nuestros deseos con su propósito para nosotros. Para el creyente, su bendición proporciona alegría, paz y plenitud más allá del entendimiento, y para el incrédulo, sirve como testimonio que atrae a la gente a hacer preguntas. El crecimiento espiritual es un proceso continuo, no un destino. Y este crecimiento constante requiere componentes entrelazados de oración, lectura de las Escrituras, compañerismo y aplicación. ¿Cuánto de nuestra vida espiritual y nuestra fe dan forma a nuestras decisiones y conversaciones diarias con las personas que nos rodean? ¿Estamos expandiendo nuestros territorios para su gloria o para nuestros intereses egoístas? En nuestra búsqueda diaria, tenemos la seguridad de que la mano de Dios está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y librándonos del mal. En nuestra perseverancia, ¿recordamos su presencia? ¿Recordamos reconocer su mano en cada victoria, y buscar su guía en cada decisión que tomamos? A la luz de los desafíos contemporáneos, la petición de protección adquiere una nueva dimensión cada vez más intensa. Mientras llevamos a cabo nuestros esfuerzos diarios, ¿imploramos la mano protectora de Dios sobre nuestras vidas? ¿Somos conscientes de nuestra necesidad de protección física y espiritual y confiamos en que Él nos rescatará del daño y el peligro? Por último, mientras nos embarcamos en el viaje de transformar la oración Jabez de un artefacto histórico a una declaración viva, recordemos que Dios no cambia, pero Él puede cambiarnos a nosotros. Los principios derivados de la oración de Jabez son atemporales, y siguen siendo relevantes hoy como lo han sido en la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo empezarás a incorporar estos principios transformadores a tu vida? Fusionando oración, fe y confianza en Dios, la oración Jabez nos permite pensar más allá de nuestras limitaciones, y comprender la enormidad de la bondad de Dios que está disponible para nosotros. Al contemplar, ampliamos nuestros horizontes de fe y nos esforzamos por expandir nuestros territorios para su gloria. Al hacerlo, reconocemos nuestra necesidad continua de su presencia divina y protección en nuestras vidas. La notable oración de Jabez y la historia de su vida nos inspiran a pensar en grande acerca de Dios y sus planes para nuestras vidas. Nos desafía a liberarnos de las barreras de la duda y el miedo, a orar audazmente y a buscar lo mejor de Dios para nosotros. Con la oración de Jabez como guía, que nunca nos conformemos con la mediocridad, sino que alcancemos las extraordinarias bendiciones, el crecimiento, la presencia y la protección de Dios en nuestras vidas. La oración Jabez nos recuerda que Dios es un Dios amoroso, afectuoso y fiel que se deleita en bendecir a sus hijos. Nos permite imaginar una vida que no esté limitada por nuestros problemas, sino unida por las promesas y la providencia de Dios. A medida que avanzamos, dejemos que la oración de Jabez sirva como un faro de esperanza, un desafío a nuestra fe y un catalizador en nuestro crecimiento espiritual. Con la oración de Jabez agarrando nuestros corazones y mentes, todos podemos aprender a desear más de Dios y menos de nosotros mismos. Podemos hacer de la voluntad de Dios nuestra prioridad, de su gloria nuestro objetivo y de su presencia nuestro deleite. Esta oración simple pero profunda puede efectivamente servir como un punto de inflexión en nuestro viaje espiritual, llamándonos a una vida marcada por bendiciones divinas, crecimiento continuo, la presencia de Dios y protección divina. En conclusión, la lente aguda y dinámica de la oración de Jabez nos ofrece una visión de la vida de un hombre cuyo viaje de fe revolucionó su dependencia y confianza en Dios. Ofrece una visión profunda de cómo Dios se deleita en otorgar sus bendiciones a sus hijos, hacerlos crecer espiritualmente, ser su presencia constante y protegerlos del daño. Mientras procesamos esta antigua oración y su relevancia para nosotros en la era moderna, que nos encontremos haciéndonos eco de estos gritos de corazón de Jabez en nuestro paseo diario con Dios. Progresiva y sin problemas, pasamos de conocer la importancia de las partes de la oración de Jabez a sus implicaciones para nosotros. A medida que alineamos nuestros deseos con los de Dios, la meta final se vuelve más clara. Deseamos sus bendiciones no solo para nuestro beneficio personal, sino también para el avance de su reino. Nuestra oración por un territorio ampliado no es simplemente por el crecimiento personal, sino por una mayor capacidad para servir a los demás y conducirlos a Cristo. Nuestra súplica por su presencia no es solo para tranquilizarnos, sino para ser guiados constantemente por el Espíritu. Nuestra petición de protección no es solo para la resistencia personal, sino para oportunidades que superar y ser testimonio de su fidelidad. El llamado de la oración de Jabez suena alto y claro, un llamado a vivir una vida digna del favor divino de Dios, una determinación de alcanzar el crecimiento espiritual, una decisión consciente de vivir en sintonía con la presencia de Dios y una persistencia inquebrantable para invocar sobre Dios para protección. Hoy, que permitamos que esta poderosa oración nos guíe a vivir una vida centrada en Dios y profundamente dependiente de Él, con la seguridad de su bendición, la motivación del crecimiento espiritual, el consuelo de su presencia y la protección de su mano, podemos hacernos eco con confianza de las palabras de Jabez en nuestros viajes espirituales personales. Además, estaremos equipados para salir en la fe, buscar primero el reino de Dios, y experimentar el extraordinario poder y amor de Dios en nuestra vida ordinaria. En nuestra aventura de abrazar la oración de Jabez, recordemos que es un viaje y no un evento único.
Se trata del proceso de entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, el proceso de desear crecimiento espiritual, el proceso de necesitar diariamente su presencia, y el proceso de confiar en Él para su protección. Hoy, que demos un paso adelante para hacer de la oración de Jabez una parte integral de nuestras vidas. La oración Jabez nos desafía a soñar grandes sueños para Dios, y a salir en la fe para ver esos sueños suceder. Abrazando el corazón de Dios para la bendición, deseando crecimiento espiritual, anhelando su presencia y buscando su mano protectora sobre nuestras vidas, comenzamos a abordar la vida con una fe audaz, y una confianza inquebrantable en la provisión de Dios. Al concluir nuestra exploración de la oración Jabez y sus implicaciones para nuestras vidas, se nos recuerda que esta oración no es un hechizo mágico para conseguir lo que queremos. Más bien, es una manera de alinear nuestra voluntad con la de Dios, y abrirle la puerta a trabajar dentro y a través de nuestras vidas, más allá de lo que podemos pensar o concebir. A medida que avanza el viaje, recordemos incorporar los principios de esta oración en nuestras vidas, buscando constantemente las bendiciones de Dios, anhelando crecimiento espiritual, viviendo en su presencia y confiando en su protección. Arraigada en la sabiduría antigua y sorprendentemente aplicable en la era moderna, la oración Jabez nos insta a vivir una vida de dependencia de Dios. Esta vida, llena de bendiciones divinas, crecimiento espiritual, presencia y protección de Dios, encarna nuestro sincero deseo de acercarnos a Él, y amar y servir a los demás como Él nos ordena. Hoy busquemos sus abundantes bendiciones para nuestras vidas, deseemos crecer espiritualmente, vivamos en constante conciencia de su presencia, y encontremos nuestro refugio y coraje en su protección. A medida que nos sumergimos en la aplicación práctica de la oración de Jabez, enfrentamos nuestras limitaciones, nuestros defectos y nuestra naturaleza humana que se resiste al cambio. Por muy desafiante que sea, la oración Jabez exige una vida de confianza radical, y obediencia a un Dios que es más que capaz de hacer todo lo que ha prometido. Hoy, que seamos envalentonados y empoderados a través de la oración de Jabez para enriquecer nuestras vidas, y las que nos rodean con el favor divino, el crecimiento espiritual, la presencia de Dios y la protección que solo Él puede brindar. La oración Jabez se erige como una guía poderosa en nuestro viaje de fe, recordándonos constantemente la importancia de buscar las bendiciones de Dios, desear crecimiento espiritual, pedir su presencia constante y mantener la confianza en su mano protectora. A medida que avanzamos en nuestras vidas, debemos aspirar a moldear nuestros deseos de acuerdo con su voluntad, salir en la fe y permitir que sus principios divinos nos moldeen y moldeen. Al reflexionar sobre el profundo legado de la oración Jabez, nos damos cuenta de cómo una oración antigua de un hombre de origen desconocido puede tener un impacto tan duradero en innumerables vidas a lo largo de los siglos. Es cautivador cómo las preguntas simples pero profundas de un hombre en las Escrituras pueden ser tan aplicables e impactantes en nuestro mundo moderno, guiándonos por un camino de crecimiento y cambio últimos, y llamándonos a una vida constituida por el favor, el amor y el amor divinos de Dios. Y provisión. Al concluir la notable historia de Jabez, notamos una transformación significativa. Jabez fue más honorable que sus hermanos. Su relación con Dios lo llevó a vivir una vida considerada honorable entre sus pares. ¿Podría ser que el poder que cambia la vida de la oración Jabez es que aprovecha la humildad, la obediencia y la fe de una manera extraordinaria? Hoy, rodeemos las oraciones de Jabez, para marcarlas como personas de honor, que dependen del Señor para que así sea. La oración Jabez perfecciona brillantemente nuestros corazones y mentes hacia la comprensión de lo que significa alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. La narrativa retratada por la oración de Jabez nos inspira a elevar nuestra fe a un nivel que no depende de nuestras circunstancias, sino que depende totalmente del carácter de Dios y de sus promesas, día tras día, año tras año, según nuestras necesidades físicas, necesidades emocionales y espirituales.